Bien, el día de hoy vamos a trabajar con movimiento compuesto. Vamos a realizar algunos ejercicios de reforzamiento de las clases previas que vimos la semana pasada. Y vamos a iniciar con el primer ejercicio. Antes que nada, recordar el Zoom. El Zoom va a estar disponible a partir de esta tarde, más tardar mañana en la mañana, para cualquier repaso que quieran hacer. Deben realizar un resumen de la clase en el cuaderno y desarrollar los ejercicios según la explicación de esta video clase. Recordar, veníamos trabajando con las fórmulas del movimiento semiparabólico y del movimiento parabólico, ¿ok? Supongo que deben tener sus apuntes y cuadernos a la mano. Vamos con el primer ejercicio. Necesito un voluntario o una voluntaria que por favor Yo, me lea. profe, Okay, te escucho. un proyectil es disparado horizontalmente desde un cañón situado a 44 metros por encima de un plano horizontal y con una velocidad inicial de 240 metros por segundo. Usar G, que es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Determinar A. ¿Cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire? B. ¿A qué distancia horizontal choca con el suelo? C. ¿Cuál es la magnitud de la componente vertical de la velocidad al llegar al suelo? Ya, muy bien, gracias. Entonces, en este punto, vamos entonces a comenzar el análisis. ¿Ya? Vamos a comenzar el análisis. ¿Qué requiere el ejercicio que hagamos? ¿Por dónde vamos a iniciar? Hallando primero el tiempo, ¿no, profesor? ¿Correcto? Hallamos primero el tiempo. Muy bien. Al hallar el tiempo, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos La altura necesitando? y la Altura y la gravedad. gravedad. Bueno, la Correcto, gravedad la es altura 10 y la metros sobre gravedad. segundo cuadrado. Me disculpan si me escucho un poco así como que lento, pero no me estoy sintiendo bien y me duele mucho la cabeza. Estoy tratando de no dejar el Zoom a medias y por eso he ingresado. ¿Ok? Así que ténganme un poquito de paciencia si me notan un poco perdido, ¿ya? Ok, continúo. Entonces, ya tenemos el tiempo, la fórmula del tiempo, de dónde la sacamos? ¿De dónde nos viene esa fórmula? Ya esa fórmula la hemos establecido en las clases anteriores, ¿bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La raíz cuadrada de 2 multiplicado por la altura, que en este caso, ¿cuánto es? Pregunto. La altura es 44 metros. Correcto, la altura es 44 44. metros, ¿ya? 44 metros, aquí lo tenemos. 44 metros, muy bien. La gravedad, ya sabemos que por defecto vamos a usar 10 metros por segundo cuadrado, ¿bien? Entonces, en este punto, vamos a entonces a efectuar la raíz cuadrada de 2 por 44 dividido entre 10. Me gustaría que verificaran los cálculos, jóvenes, ¿sí? A ver si estamos en lo correcto. Este resultado me arroja que el tiempo es 2,96 segundos y lo voy a redondear ese valor a 3, ¿ok? Para usar números enteros, ¿ya? Si algo no se entiende, por favor no dejen de preguntar. Bien, ya tenemos entonces el tiempo que permanece el cuerpo en el aire, ¿bien? En este punto vamos entonces, ya hemos respondido la pregunta número 1, la pregunta A. Vamos con el literal B. ¿A qué distancia horizontal choca con el suelo? Obviamente, pues la fórmula es bien sencilla, deriva del movimiento rectilíneo uniforme, ya la conocemos. Es simplemente multiplicar la distancia, multiplicar la velocidad horizontal, que ya nos las dieron también, nos acaban de decir que es de 240 metros por segundo, y voy a multiplicarla por el tiempo. La pregunta que voy a hacer es la siguiente: ¿qué tiempo es el que debo utilizar? 3 segundos. 3 segundos, 3 segundos. 3 Ya segundos. estaba leyendo. Porque es el tiempo que dura el movimiento. Entonces voy a hacer ese producto. La velocidad 240 metros por segundo multiplicado por los 3 segundos que está el objeto en el aire. Esto me arroja como resultado 720. Repito, por favor, vamos a verificar los cálculos, ¿sí? Bien. La tercera pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la componente vertical de la velocidad al llegar al suelo? Recordemos que en el lanzamiento horizontal,
Ya eso lo establecimos en la clase anterior. En el lanzamiento horizontal, cuando hablamos de la componente en Y, hablamos de una caída libre. ¿Recordamos eso? Sí, profe. El movimiento en el eje Y es una caída libre. Y por supuesto nos vamos a apoyar en las ecuaciones de la caída libre. Repito, el movimiento en el eje Y. ¿Ah? Entonces, partiendo de estas dos condiciones, voy entonces a buscar la fórmula correspondiente. La ecuación correspondiente en este caso me dice que la velocidad en Y es la gravedad multiplicada por el tiempo. Vuelvo a preguntar, ¿qué tiempo vamos a utilizar? 3 segundos. 3 segundos, correcto, muy bien. Entonces, la velocidad en Y sería la gravedad, ya conocemos su valor, 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por los 3 segundos. Por lo tanto, la componente vertical de Y, la velocidad en Y va a ser 30 metros por segundo. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? No, ¿Podría profesor, todo repetir está claro. el de la componente y el de X? ¿Cuál es la diferencia? Ya, muy bien. Cuando hablamos de la componente horizontal, primero debemos recordar, antes que cualquier cosa, debemos recordar que estamos hablando de movimientos compuestos. ¿Por qué se llaman movimientos compuestos? Pregunto, ¿por qué se llaman movimientos compuestos? ¿Aló? No estoy hablando solo, ¿no? Ajá. No. ¿Por qué se llaman movimientos compuestos? Tenemos Porque dos componentes. poseen componentes en dos o más puntos de referencia. Correcto. ¿Quién me ha respondido? Que no le veo, no me dice aquí quién habló. ¿Quién me respondió? Es la Stephanie, profesor. La alumna Stephanie. Qué bueno, Stephanie. Efectivamente, hijita. Te hablamos de movimientos compuestos porque hay movimiento con respecto a dos o más sistemas de referencia. Entonces significa que cuando hablamos de X, ahí tenemos un sistema de referencia, el eje horizontal. Y cuando hablamos de Y, tenemos el otro sistema de referencia, el eje vertical. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí Sí, se profe. entiende? Ok, entonces, como son dos tipos de movimiento, es decir, hay dos clases de movimiento en este ejercicio o en este tipo de ejercicios, entonces yo debo analizar cómo se comporta el móvil según el sistema de referencia. La clase pasada habíamos establecido que en el eje horizontal, en el lanzamiento horizontal, valga la redundancia, en el eje horizontal la velocidad es constante. Y cuando hablamos de una velocidad constante, inmediatamente debemos pensar en qué cosa, en un movimiento ¿qué? ¿Qué tipo de movimiento tiene velocidad constante, jóvenes? El movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento El rectilíneo MRU. uniforme. Por eso, en la respuesta B, para yo calcular la distancia, ¿en qué fórmula me voy a apoyar? Precisamente en la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Sí, ¿Se profesor. entiende esto Sí, hasta aquí? profesor. Ok, perfecto, perfecto. No me dejen en visto, que parece que estuviera hablando solo, ¿ya? Bien, entonces, en el eje vertical tenemos otro tipo de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento tenemos en el eje vertical? Lo dije hace un ratito. Caída libre. Caída libre. Entonces, en el eje vertical, ¿con qué ecuaciones voy a trabajar? Pues precisamente voy a trabajar con las ecuaciones de la caída libre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso, la velocidad en Y es gravedad por tiempo. ¿Ya? Dese cuenta, aquí hablamos de velocidad en Y y en esta fórmula anterior hablábamos de la velocidad en X. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en los dos ejes simultáneamente. Y dije también la clase pasada que en estos ejercicios, ¿cuál era el único parámetro que iban a compartir? Iba a ser El igual. tiempo. El tiempo. El tiempo es lo que tenemos en común. ¿Se entiende lo que he dicho? Sí, Por profesor. eso, Sí, Sí, profesor. profe. por eso es importante que nosotros al momento de analizar los ejercicios recordemos y tengamos presente que el único parámetro en común para ambos movimientos es precisamente el tiempo. ¿Aclarada la duda? Sí, profesor. profesor. ¿Seguro? Ok, perfecto. No me dejen en visto, pues. No ya va a punto, no, hombre.
A ver, voy a seguir. Otro voluntario o voluntaria que me lea, alguien que no haya intervenido, por favor. Bueno, Día, podría. profesor. ¿Quién, profesor? A ver, te oigo. ¿Qué? Te oigo. Léame pues. Ah, ok, bueno. Un proyectil es disparado con un ángulo de elevación de 45 grados y alcanza el punto más alto de su trayectoria al cabo de 27 segundos. Calcular A, primero, la velocidad inicial, B, la altura máxima alcanzada, C, la distancia desde el cañón al blanco, sabiendo que ambos están al mismo nivel. Muy bien. ¿Aquí qué tipo de ejercicio, qué tipo de problema estamos mirando? ¿Será un lanzamiento Ok, horizontal? ¿Será un lanzamiento inclinado? Inclinado, movimiento Un parabólico. lanzamiento inclinado, ¿ok? Muy bien. inclinado. Muy bien. Entonces, vamos entonces. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la velocidad inicial? Fíjense, aquí hay que pensar. Cero, profe. ¿Perdón? Cero sería la velocidad inicial. No, para nada. Si la velocidad fuera cero, entonces ¿cómo es que lo disparé? Ah, ok, ok, me confundí. Ah, yo no puedo disparar un objeto sin velocidad. Estaría en reposo. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿O qué, cómo debemos analizar acá? Bueno, sí, me dicen que hay un ángulo de elevación y me dicen que en su punto más alto de la trayectoria, en el punto más alto de su trayectoria, lo logra a los 27 segundos. Entonces, ¿qué dato es este que me están dando? El Tiempo, tiempo. ¿Tiempo de? ¿Tiempo de tiempo qué? de vuelo, ¿Tiempo de vals? ¿Tiempo de qué? No escucho. ¿Tiempo de qué? la altura de vuelo. Bien. Pregunto, ¿esos 27 segundos es lo que dura todo el movimiento? No me dejen en visto. Díganme aunque sea, no sé, ¿Cómo, profesor. profe? ¿Cómo, Sí, profe? sí. Esos 27 segundos es el tiempo que dura todo el movimiento. Sí, Sí. Ah, Sí, ok, todito tienen sí, cero, están profe. jalados. ¿Por qué, profe? Porque aquí dice claramente el punto más alto. Cuando Profesor, yo alcanza creo que va a variar de altura, porque la altura seríamos hallando el tiempo de la velocidad sería 72 segundos. Cambiaría, yo digo, su tiempo. Tibio, tibio. Pero no es todavía lo que quiero escuchar. Ok, vamos a adelantar aquí, vamos a avanzar. Esos 27 segundos es el tiempo de subida. ¿De dónde venimos? ¿De dónde traemos ese concepto del tiempo de subida? ¿Cuándo lo vimos por primera vez? caída Eh, libre. Ajá, cuando trabajamos con caída libre. ¿Se acuerdan? Habían casos donde yo lanzaba el objeto puede caer libremente o cuando yo lanzo el objeto verticalmente hacia abajo o cuando lanzo el objeto verticalmente hacia arriba. Entonces, estos 27 segundos son el tiempo de subida. ¿Ok? Eso es lo que me están entregando ahí como dato. 27 segundos. Ese es el tiempo de subida. Ahora, si yo quiero saber cuánto tiempo dura el movimiento, ¿qué deberíamos hacer? Primero, ¿cómo se llama ese tiempo cuando es completo? De vuelo. De vuelo, muy bien, correcto. Y entonces ese tiempo de vuelo es igual a qué cosa? A la dos, Dos veces velocidad. quién? velocidad No, dos, dos veces el tiempo de subida. Ah, Ajá. ¿Y cuánto me daría ese tiempo de subida, tiempo de vuelo, perdón? Serían 54 54 segundos. 54 segundos. segundos. Ok, perfecto. Claro. Entonces, ya conociendo de esto, o sea, teniendo claro qué dato me están dando, entonces voy a proceder a usar las fórmulas que me permitan responder. Entonces iniciamos calculando o apoyándonos en la fórmula del tiempo de vuelo para calcular la velocidad vertical. ¿Sí me hago entender con lo que estoy diciendo o no se entiende? ¿Qué dato me están dando? Me están dando el tiempo de subida. Pero yo sé que el tiempo de subida es el doble, perdón, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida.
Entonces, en lugar de Entonces, usar profesor, Bueno, sería 52 por 54 entre 10, porque es el correcto, tiempo de subida, ¿no? 2 por 27, que me da 54, 2 es por 20. correcto. Ajá. Ajá. Entonces, la velocidad en Y la voy a despejar de esta fórmula. ¿Y qué me queda? ¿Qué debo hacer aquí según la fórmula para calcular la velocidad en Y? Tiempo de vuelo por gravedad sobre 2. Correcto. El tiempo de vuelo, ¿que cuánto vale? ¿Cuánto es? 54. 54. 54. La 54 gravedad que segundos. vale 10. 10 metros Ok, muy por bien. horizonte al cuadrado. Y dividimos entre 2. ¿Eso cuánto me va a dar? 270 metros sobre metros segundos. sobre segundos. Correcto. Entonces, en este punto ya tenemos lo que es la velocidad en Y. Ahora observen el otro dato interesante. Aquí se me adelantó esto acá. A ver. ¿Cuál es el ángulo con el que fue lanzado o disparado el proyectil? De 45 grados. De 45 grados. Muy bien. En un triángulo rectángulo de 45 grados, ¿qué relación hay entre los catetos? Que son Cateto opuesto y iguales, cateto el adyacente seno son iguales. con el coseno. Gracias a Dios, pensé que nadie me iba a responder. Excelente, Bueno, exactamente. sencillo. En un triángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo, perdón, con ángulos de 45 grados, tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir acá de una vez de frente que la velocidad en Y y la velocidad en X valen lo mismo. ¿Y cuánto sería ese lo mismo? ¿Cuánto sería el valor? 270 metros sobre segundo. 270 metros por segundo. ¿Se entiende hasta aquí lo que hemos hecho? Profe, ¿puede volver a repetir, por favor? Ajá, lo vamos a volver a repetir. A ver, vamos a mirar aquí así tengo una figura que me ayude. No, voy a tener que dibujarla. No hay la fórmula. A ver, si yo tengo un triángulo rectángulo que tiene dos ángulos de 45 grados, eso lo vimos en trigonometría el año pasado y lo han visto también en geometría. ¿Mm? Si yo tengo estos ángulos internos iguales a 45 grados, pregunto, ¿cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente? O sea, ¿cuánto vale cada cateto? ¿Qué relación hay entre sus valores? El cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. Que son iguales, si acaso, Son iguales una en otras constante camas. K. Ajá. Entonces, por ejemplo, si esto vale A, este cateto también vale A, ¿sí o no? Exactamente. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que he dicho, Levi? Sí, profe. Ok. ¿Con qué ángulo, Levi, dispararon el proyectil? ¿Con qué ángulo dispararon? 45. Bien. ¿Qué acabo de decir de los triángulos rectángulos con ángulos internos de 45 grados? ¿Qué acabamos de decir? Profe, esa parte no escuché porque justo Son iguales. mi audio se cortó. Correcto. En un triángulo rectángulo de 45 grados, por favor prestemos atención, ¿sí? En un triángulo rectángulo de 45 grados, sus catetos son ¿qué cosas, jóvenes? Son Iguales. iguales, profesor. Son Son iguales. iguales. Son iguales. ¿Con qué ángulo dispararon el proyectil? Levi, vuelvo a preguntar. 45 grados. Si el proyectil fue lanzado con un ángulo de elevación de 45 grados, quiere decir que para yo apoyarme en los análisis vectoriales, voy a contemplar un triángulo rectángulo de 45 grados. ¿Ok? Por lo tanto, siendo que el ángulo de elevación fue de 45 grados, ya yo puedo establecer de una vez, de frente puedo establecer que la velocidad en X y la velocidad en Y tienen el mismo ¿qué? Grado. No, pues, ¿qué grado? El mismo valor. ¿Cuánto Allá, será ese valor? 45. 270. Ajá, 45 es el ángulo, no te compliques, no te enredes, por favor, ¿sí? Ya, profe. Ajá. Bien, entonces, repito, en virtud de que el ángulo de lanzamiento es 45 grados, yo puedo establecer esta relación, que la velocidad en X es igual a la velocidad en Y. Como ya calculé la velocidad en Y, que es 270 metros, pues esos mismos 270 metros sobre segundo va a ser el módulo de la velocidad para el eje horizontal. ¿Se entiende hasta aquí, jóvenes? Sí, Sí, profesor. Todo bien, todo correcto. sí, profe. Muy bien.
Continuamos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, si me piden la velocidad inicial, y aquí acabo de escribir, ¿ves? Puesto que el ángulo de inclinación es de 45 grados, Bx es igual a By. Ya tengo Bx y By. ¿Cómo hago para calcular el módulo del vector? ¿Cómo se llama esto? Sumando las velocidades de Bueno, X y de Y, Ajá, pero pero ese- ¿cómo se llama esa fórmula? ¿Qué estamos aplicando aquí? Pitágoras. Pitágoras. Ah, si no lo ven escrito no lo Leme dicen. Pitágoras. Pues, pasen, pues. Pitágoras, profe, Pitágoras. Pitágoras. Entonces, Para hallar la hipotenusa. para hallar el módulo del vector o la hipotenusa, es correcto, ¿ok? Eso es lo que vamos a conseguir ahora. Entonces, por favor, saquen la cuenta, así que no me dio tiempo de poner los números. Díganme cuánto sería este módulo, sabiendo que la velocidad en X es 270 elevado al cuadrado y la velocidad en Y es 270 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Rapidito, por favor, que el tiempo corre. 381,83 metros sobre segundos. No, pero A ver, vamos a ver si es cierto. Está en ¿Quién la me da hojita, otro creo. valor? Pero ese es VO. Pero VO, o sea, en la hojita dice que velocidad, o sea, Inicial, es VO. velocidad inicial. Eso es lo que me pregunta el ejercicio. Esa es otra pregunta, ¿no? O sea, eso es diferente que la velocidad que queremos hallar, ¿cierto? Creo que no me entiendo. Profe, Diga, no entendí, profe. que no entendiste. ¿Cómo usted ha dicho para sacar de esa velocidad R, creo, lo que está ahí? Aparece una R, hijo, porque se refiere a la velocidad resultante. La pregunta en el ejercicio habla de la velocidad inicial, pero la fórmula es la misma. O sea, aquí no hay diferencia. Ah, ok. Entonces, Igual, sale profe. 381,83 ¿Qué cosa hemos dicho que vamos a metros aplicar? sobre segundo. ¿Qué cosa hemos dicho que vamos a aplicar? La Vamos a fórmula. aplicar un qué. Ah, Pitágoras, Pitágoras. Pitágoras. Hemos dicho un Pitágoras. Esto no es un Pitágoras. Sí, profe. Ah, entonces, ¿cuál es Sí, la conclusión? profesor. Tienes que prestar atención. Saldría Ujú. 381,83 metros sobre segundos. Ajá, vamos a ver. Está en la hojita eso, profe. Vamos a ver. Está en la hojita. Entonces la raíz sería 381,83. 83 metros metros sobre sobre segundo. Perfecto. Estaba en la hojita, profe. Ok. Entonces, ahora vamos con La B. la pregunta B. ¿Cuál era? La B dice la altura máxima alcanzada. ¿Qué fórmula tengo ahí mostrando? Velocidad, La velocidad en Y al cuadrado sobre y al cuadrado sobre gravedad 2, por 2. gravedad. Ya. Fórmula de la altura. Entonces, ¿la altura es igual a qué? A velocidad en Y al cuadrado sobre 2. Por Sobre 2 gravedad. gravedad. Al Bien. cuadrado. Ok. Entonces, aquí procedemos al cálculo directo. Ya sabemos que la velocidad en Y es 270 metros por segundo. Lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre el doble de la gravedad. Y el resultado de la altura es 3.645 metros. O sea, esta pregunta es rápida de responder porque es simplemente utilizar la fórmula de frente. ¿Bien? Ahora falta la C, profe. La Ahora, C. ¿Qué me dice la C? la última. La distancia Distancia. desde el cañón al blanco, sabiendo que ambos Correcto. están al mismo nivel. Muy bien. Entonces acá igual debemos observar. Recordar que la velocidad en X ya la conocemos. Vale 270 metros por segundo. Y el tiempo está relacionado con el tiempo de subida. El tiempo de subida eran 27 segundos. ¿Qué tiempo debería yo utilizar acá? 54. 54. segundos. Pero sería 270 metros por Ok, segundo. Por 54 segundos. 54 segundos. correcto. Se ha ganado una cola Dumbo. La distancia Sí. horizontal son 14.580 metros. ¿Preguntas? No, profe. Todo está correcto. Tercer Profe, ejercicio. ¿Qué es coladumbo? Es lo que Cola usted Dumbo, dice. pues búscalo por Google. Así A se ver. llama coladumbo, así, profe. Sí, Cola Dumbo, con K. Ok, ok. Tercer ejercicio, por favor, ¿quién me lee? Alguien que no haya leído. Yo, profe, ¿Quién es yo? le vi. Leví, lee, Leví. Ya. Desde un avión que vuela a... ¿Qué dice ahí? A 1
1.200 metros de altura y con una Porque velocidad... 1.200, 1.200, ¿no sabes leer los Ah, números? profe, no, pero sí me confundí, Te disculpa. confundí. Ve- Estás confuso tú. Ajá. Velocidad Entonces, de 500 kilómetros por hora, deja caer un paquete. Calcular A, cuánto tarda el paquete en llegar al suelo. B, qué velocidad tiene al cabo de 10 segundos. C, es el alcance horizontal. ¿cuál es el UCG, alcance? allá, ¿cuál es el alcance horizontal? UCG es igual a 9,8 metros por segundo. Ok, esta sugerencia del ejercicio la vamos a obviar. Vamos a seguir usando gravedad igual a 10, ¿ok? Bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar cuánto tiempo dura el movimiento. Recuerden que es el parámetro en común para los dos ejes, para los dos movimientos que se van a presentar acá. Entonces, ese tiempo me da como resultado 15,49 segundos. Eso es lo que tarda el objeto en completar su movimiento. ¿Preguntas? ¿No se va a redondear? No. No, aquí lo voy a dejar así. Aquí lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Bien? ¿Preguntas? No, profesora, Ok, está bien. continuamos. Todo está claro. Vamos entonces a calcular la velocidad vertical. ¿Cómo calculamos la velocidad vertical? Gravedad por tiempo. Recordemos que en el eje vertical estamos en presencia de una caída libre, ¿eh? No se nos olvide. Y eso me arroja como resultado 100 metros por segundo. Estamos observando, ¿no? Es aplicación directa de la fórmula. Y debemos recordar que esta velocidad inicial en X es la misma velocidad durante todo el ejercicio. Son 500 kilómetros por hora, pero debemos hacer las transformaciones correspondientes. ¿Estamos observando? Sí, profe. Sí, sí, profesor. Ok, recordemos lo que habíamos explicado en clases anteriores, por favor. La unidad que tengo arriba la repito abajo. A la unidad más grande le pongo un 1. La unidad que busco la pongo arriba. ¿Se acuerdan, no? Sí, profe. Ese procedimiento ya lo hemos visto bastantes veces. Entonces esa velocidad en X es 138,8 metros por segundo. ¿Cuál será entonces la velocidad del objeto al llegar al suelo? La combinación de ambas La- velocidades, ¿cierto? Sí. ¿Y Sí. en qué vamos a aplicar aquí? ¿Qué estamos aplicando acá? Pitágoras. Otro Pitágoras. Pitágoras. Eso me arroja este resultado, 171,071 metros por segundo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Está No, todo profe, todo está bien. bien. Hasta ahorita todo. Todo bien. Está correcto. Ok, continuamos. La pregunta C. ¿Cuál es el alcance horizontal? Nuevamente, recurrimos a la ecuación de movimiento rectilíneo. Ya sabemos lo que vale la velocidad en X. Sabemos que vale 138,8. 18. Ok, ¿y el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? 15,49 segundos. Segundos. 8,49. Entonces, aplicación directa de la fórmula. El alcance horizontal es 2150,012 metros. 0,2 metros. ¿Preguntas? 2150 comas. Estuvo más No, sencillo. profe, no tengo preguntas. Ok, continuamos. ¿Quién me lee, por favor? Yo, profe. Yo, profesor. Yo, profe, yo. Vamos a darle la oportunidad a la podría. señorita que lea, pues. Sí, A profe. ver, dice, en el borde de un escritorio, situado a 1 metro de la pizarra, se coloca una tiza. Esta es lanzada con un impulso horizontal y en dirección perpendicular a la pizarra, marcando la huella de su golpe a 20 centímetros por debajo de la superficie de la mesa. Bien. ¿Con qué velocidad se lanzó la tiza? Usar la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. Igual acá usaremos gravedad 10 metros por segundo, ¿sí? Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos primero a calcular? El tiempo. El tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el movimiento? Pero aquí hay una observación. ¿Qué me están diciendo acá? Que deja una huella de su golpe a Está 20. en centímetros. una huella de profesor. golpe a 20 tendríamos centímetros. que convertirlo a metros, ¿verdad?
Podría ser, El ya. logmatrix. A ver, vamos a hacerlo de esta manera. Fíjese. Voy a tratar de dibujar acá, me disculpan, les repito, no me siento bien y ahora todo se me hace más lento. Supongamos que aquí estoy Ya, dibujando profe. la mesa. Bien. Sí, Y aquí profe. tenemos la pizarra. ¿Ya? Ya. La tiza está describiendo un movimiento de esta manera. Así. Lo estamos mirando, ¿verdad? Sí, sí, profe. Sí, sí. Sí, Correcto. profesor. Entonces, se supone que deja una marca a 20 centímetros. Supongamos que esos 20 centímetros están acá. Es decir, la tiza en realidad nunca llega al suelo. ¿Se están dando cuenta, no? La tiza no está llegando al suelo. ¿Sí o no? Sí. La tiza no llega al suelo. Entonces, esta altura, H, no es la altura final, no total. Es esta altura la que vamos a usar. ¿Se entiende? Sí, Ok. profe. Sí. Bien, entonces. Sería 2 por 20 centímetros. Recordemos Muy que bien. esto debemos llevarlo a metros, ¿ok? Para llevarlo a metros estoy utilizando notación científica. 20 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Profesor, ahí sería, era entre 100 porque creo que un metro es igual a 100 centímetros, pero como tiene dos ceros, se lo coloca al cuadrado, Usando pero notación como va científica. al Correcto, por eso numerador, se tenemos el coloca menos 2. negativo, ¿no? Exactamente, por eso está este 10 a la menos 2. Este 10 a la menos 2 es el 100 del que tú estás hablando. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me da ese tiempo? 2 segundos. 0,2 segundos. Muy bien. Entonces, vamos ahora a calcular la velocidad vertical. ¿Con qué velocidad logra chocar contra la pizarra 20. en el eje vertical? Sale Multiplicar 2 metros por segundo. gravedad por tiempo y me va a dar 2 2 metros por metros segundo. sobre Metros por segundo. segundo. Bien, continuamos. Ahora vamos con en la distancia vertical, perdón, horizontal, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a calcular la velocidad en X porque no la conocemos. Con la distancia, ¿qué distancia vamos a usar? 1 metro. 1 metro. Un La metro. distancia que separaba a la mesa 1 metro. del pizarrón. ¿Se entiende, no? Profe. Ok. Bien, vamos a terminar entonces, jóvenes. Habíamos quedado en dónde, a ver, ¿quién me hace recuento? Yo, Aquí profe. estamos hallando la distancia. Sí, profe. Entonces en la distancia. Ya, la distancia ya la No, conocemos. no estamos distancia hallando la en distancia, X. estamos hallando la velocidad en X. La velocidad en X. Disculpe. Me confundí, profe. Nos Entonces, confundimos. Lo cuento. había que dividir la distancia, que era 1 metro, entre el tiempo, que era 0,2. Eso me arroja como resultado que la velocidad en X es 5 metros por segundo. ¿Preguntas hasta aquí? Todo No claro, está profe. claro, profesor. No, profe. Ok. Y ahora, para calcular la velocidad con la que se lanzó la tiza, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjate. Pitágoras. Todavía no. El Pitágoras es un complemento, por eso es que es importante entrar a los zoom. Fíjate. ¿Qué hemos dicho nosotros del lanzamiento horizontal en cuanto a su velocidad en el eje de la X? La ¿Qué es velocidad en uniforme? X, ¿qué cosa es? Es uniforme. Mm, Es uniforme y es igual a la velocidad de lanzamiento. Entonces, ¿la velocidad de lanzamiento cuánto es? 5. 5 metros sobre 5 segundo. metros. Sobre segundos. Esa es la velocidad con la que fue lanzada la tiza. ¿Ok? Sí, Esta es la profe. respuesta a la pregunta. Sin embargo, yo podría preguntar, y de hecho lo voy a agregar acá. Voy a agregarlo acá. ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad golpea la pared? ¿Mm? ¿Se entiende lo que estoy agregando acá? Podría explicar. Ah, ¿Qué se refiere? quiero que vean. ¿Cuál era la pregunta? ¿Con qué velocidad se lanzó la tiza? ¿La hemos respondido, sí o no? Sí. Ya la Sí, respondimos. sí, pero ¿Cuál es la respuesta? 5 Cinco. 5 metros sobre 5 segundo. metros sobre 5 metros segundo. sobre segundos. ¿Cuál es la pregunta que estoy agregando? ¿Con qué ¿Con qué velocidad velocidad golpea la ¿Qué pared? velocidad golpea la pared? Y para eso entonces, ¿qué vamos a usar? Pitágoras. Pitágoras. Aquí vamos a usar el ¿Pitágoras? Pitágoras para responder esta última pregunta, ¿ya?
La estoy agregando yo, no es una pregunta del ejercicio, la estoy agregando yo para que veamos la diferencia entre la velocidad de lanzamiento desde la mesa y la velocidad con la que golpea la pared. Bien. Entonces, agreguemos esa pregunta allí, por favor. Y obviamente, al aplicar el Pitágoras acá, esto me arroja como resultado 5,38 metros por segundo. Metros sobre segundo. ¿Preguntas? Todo No, está profe. claro. O sea, eso último es algo que usted agregó, Adicional. ¿cierto? Correcto. Eso lo vamos a copiar al cuaderno, profe. Lo adicional que usted puso. Lo adicional, por supuesto, en el resumen debe estar. Ya. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Todo está claro, profe. Entonces Está vamos claro. ahora con la actividad. La actividad es esto que estoy dejando acá, son 4 actividades. La primera es resolver el primer ejercicio triplicando la altura. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo acá, no? Es el mismo ejercicio número 1, pero triplicando la altura. ¿Se entiende lo que Profe, estoy diciendo? ¿cuál es el ejercicio 1? El El 6. primero que hicimos, hijo, ¿dónde El estás primero. tú? Sí, estoy en la clase, profesional, que como ahí Lo que sale estás en la uno. tierra, estás en Tingo. ¿A qué ejercicio me voy a Tingo. referir? Al número 6, que es el ¿A qué primero. hemos hecho de primero, pues? Ahí dice Ajá. 6, pero ese fue el primero que hicimos. Ya. Capaz hubiera puesto 6 y me hubieran preguntado que dónde estaba el ejercicio 6. Te digo. A ver. En el segundo, ¿qué vamos a hacer? Mm, Aumentar 1/3 al tiempo de subida. Aumentar un tercio el tiempo de el tiempo subida. de subida. Es el mismo ejercicio, pero con este cambio. ¿Se está Un entendiendo tercio. lo que quiero, no? Sí, profe. Ya. El tercer claro, ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Reduciendo la Reduciendo velocidad la al velocidad 20%. al 20%. No, la velocidad No. 20%. No es al 20, es 20%, correcta. Válida la aclaratoria. Mauricio, creo, ¿no? Marco, profe, Marco fue. Ya. Gracias. Entonces, reduciendo la velocidad a 20%. O sea, la velocidad que teníamos menos el 20%. ¿Ok? Y el último ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Separando la Separando mesa la del mesa. pizarrón, Separando metro la y medio mesa del más. pizarrón, metro Metro y y medio Medio más. más. Metro y medio más. ¿Qué significa metro y medio más? 1,50 m. ¿Ok? El mismo Sí. ejercicio, pero con este cambio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bien. profe, Sí, nada profe. difícil, Escúchenme, solamente cambiar. escúchenme bien lo que les voy a decir. Estos ejercicios los van a hacer ustedes para la práctica de la semana que viene. No es necesario que los hagan hoy. A ver, Profe, tengo una Ve, pregunta yo profe. también. ajá, Sí, pregúnteme. Profe, la actividad que está dejando ahora va a ser o sea, eso va a ser, mejor dicho, los ejercicios que va a dejar para la próxima semana. Eso es para la próxima semana. Sí, eso es para que Profesor, el practiquen. video para Entonces, profe, de infografía esto lo va a mandamos. salir, Algo parecido. entonces, profe, de esto, de Algo esta... parecido. Ay, ay, ay. Ajá, a ver la señorita que estaba preguntando. Profesor, O sea- el video de la infografía la vamos a mandar a su correo institucional, ¿no? No, al WhatsApp. Ya listo, pues. Estamos viendo. Ya, profe. Bendiciones para todos. Sí. Ya, Levi, invita a Levi. Le vi entonces así. Ya, Nos profe, vemos. estoy Nos comiendo. vemos. Dios lo bendiga. Cuídese, Cuídense mucho, profe, de igual manera, bendiciones. Igualmente, Chao. saludos. Chao.